Muy buenas tardes, los saluda Omar Huitrón. El día de hoy volvemos a estar de manteles largos para tocar algunos temas de su interés, sobre todo de la parte del sector empresarial. Tenemos el honor de estar en este espacio con el arquitecto Arturo García Segura, quien es el presidente de Canadevi, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda en el estado de Guanajuato. Arquitecto, muchísimas gracias por el tiempo. No, gracias a ti, Omar, por la entrevista y por estar siempre pendiente de lo que sucede en la industria. Gracias, arquitecto. Pues creo que tenemos muchos temas cuales tocar, pero el día de hoy tenemos una temática que es la que nos interesa a todos, yo creo. La parte de la pandemia ha venido a sacudir muchos de los sectores empresariales en los cuales nos hemos estado desarrollando y ningún sector se ha visto a salvo de esta misma pandemia. La parte gubernamental y toda la parte federal y estatal han establecido planes y de alguna manera acciones que le permitan a los sectores poder sobrevivir y poder salir avantes de lo que es toda esta situación del coronavirus. ¿Cómo se visualiza la parte del sector? En el sector, el plan de reactivación económica propuesto por el gobernador del estado de Guanajuato, ¿está cumpliendo las expectativas del sector de la construcción? Fíjate que yo me iría todavía a hacer un poco de recapitulación porque esto no nos viene pegando nada más desde el COVID, desde el tema que traemos ahorita. Esto viene un poco más allá, desde toda la economía global, cómo nos empezó a impactar al sector de la industria, ¿sí? Porque nos empezaron obviamente la economía a bajar, nos empezaron a incrementar varios de nuestros insumos necesarios para la misma construcción de la vivienda, pero bueno, desgraciadamente no nada más es la única amenaza que empezamos a enfrentar esta que fue la desaceleración económica a nivel mundial y luego viene la parte que entra lo que es la parte del COVID. Sabemos que bueno, pues todo esto a la hora que se empieza a generar, se empieza a frenar toda la parte industrial que es principalmente nuestros clientes, la gente que trabaja dentro de las industrias son nuestros clientes potenciales, nuestros clientes principales. ¿Sí? En el plan de reactivación Guanajuato, que es lo que ahorita lo que me preguntas, yo te podría decir que realmente es un gran desafío el que se hizo, es un plan que se elaboró en base a un resultado muy amplio. Este plan fue hecho, consensado principalmente con las industrias, con empresarios, con ciudadanía. Te puedo decir yo que había días que nos seguían llegando encuestas en las noches que se tenían que estar resolviendo, buscando qué era la principal parte que se tenía que volver a reactivar, ¿sí? Para reactivar la economía, reactivar el trabajo. Bueno, uno de los principales sectores que cuando sucede algo en la economía lo resiente es la construcción. Es lo primero que lo resiente y es de los últimos que se levanta. Pero afortunadamente la construcción es uno de estos principales motores, o inclusive yo les digo industrias tractoras, ¿sí? Porque atrás de nosotros jalamos muchas ramas. Nosotros como construcción jalamos 38 ramas de la industria atrás de nosotros. Estamos hablando que por cada vivienda nosotros generamos un promedio de 6 empleos directos, ¿sí? Esto multiplícalo por 22.8 y te va a dar el número de empleos indirectos, que son las ramas de economía que vienen atrás de nosotros. Si tú hablas de 1,000 casas, vas a estar hablando de 22,800 empleos indirectos. Entonces, esto, a la hora de llegar a sacar este análisis, ver que el gobierno entiende la parte de que lo que necesita es volver a reactivar el trabajo, volver a reactivar esta economía por medio de generar trabajo, por medio de volver a generar riqueza, que dentro de estas principales es la construcción, el desarrollo propio de la infraestructura de Guanajuato, hablando ya en otro tipo de construcciones, no nada más de vivienda, el sector agropecuario. Yo creo que este estudio tan amplio que se hizo y que se manejó nos deja ver realmente la parte tan importante que es el sector de la construcción. Aunado a otros sectores, como te decía, el agroindustrial, ¿sí? Es uno muy bueno. La parte que está manejando dentro de este plan de reactivación Guanajuato, que es darle continuidad a tener una ampliación de la carretera Silao-San Felipe,
a continuar con otras carreteras que se tienen que terminar de cerrar aquí en el estado, continuar con todo lo que es sobre el Boulevard Morelos, terminar todos estos puentes que nos hacen falta para mantener la conectividad, darle incluso el espacio social, en este caso, a la gente que no tenía la movilidad necesaria y que ahora se le va a empezar a dar por medio de ciclovías. De hecho, van a entrar unos planes pilotos para ver qué tanto funcionan en la ciudad. Yo creo que esto es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque ahorita con el COVID, el subirte al transporte, tienes que estar buscando horarios distintos, cómo la industria nos tenemos que estar acomodando a empezar a educarnos, a entrar en distintos horarios con nuestros mismos colaboradores. En la obra tuvimos que implementar mucha parte de sanidad, de dejar separada a la gente, que no trabaje tan junta. Entonces, toda esta parte que nos empezó a ayudar a la hora de sacar este estudio, este trabajo, te digo, tan amplio, nos da toda esa parte de poder saber que no nada más es León, que también son otros municipios, Celaya con su ferroviario que se tiene que modernizar, el Puerto Seco Intermodal, que esto como región nos puede dar mucho para atracción hacia aquí, hacia nosotros como corredor industrial, desde San Pancho, Purísima, San Pancho, León, Silao, Irapuato, Celaya, toda esta parte con este puerto seco intermodal, pues prácticamente nos ayudaría mucho el poderlo mantener con estas alianzas. El que nos pongan un fondo maestro público donde puedas poder participar con un esquema que es la intención que tiene el gobierno, donde obviamente por la falta de recursos que tiene el gobierno del estado, poder subir una bolsa, una parte del gobierno del estado, otra bolsa a la iniciativa privada y empezar a concluir ciertos proyectos que ya se tenían de energías limpias, de mantener la infraestructura para la revolución industrial 4.0 que se está manejando, mantener energías limpias y renovables como la energía solar para las viviendas. Y toda esta parte yo creo que es muy bueno este plan Guanajuato, todo lo que conlleva. No va nada más dedicado a un solo sector, yo creo que va dedicado a varios sectores que son los que nos dan la pujanza del Estado, ¿sí? Te repito, construcción, agroindustria, toda la industria de la transformación, toda esta parte de las energías renovables, que bueno, sabemos el problema que se vive a nivel federal, pero bueno, modernizar la otra carretera que va de Dolores Hidalgo a San Miguel Allende. Todo esto yo creo que es parte de buscar la manera en que se generen empleos, pero principalmente que sean empleos formales y que ese recurso se quede aquí mismo en Guanajuato. El comprar lo que está hecho en Guanajuato o las alianzas que se hacen entre cámaras para poder comprar lo que cada uno vende y que se quede aquí mismo el recurso en el Estado, esto siempre es muy bueno. Y lo vimos con un impuesto a la nómina que se construyó el puente de Telles Cruces con Libramiento Morelos. Fue un puente que se hizo completamente con dinero de ese impuesto del pago a la nómina, que muy pocos estados lo tenemos, ¿sí? Claro, claro, creo que en esta parte macro que observamos de los retos del gobierno, que al final del día, como lo platicábamos, todos están afectados. El gobierno tiene sobre todo retos en cuestión de infraestructura, en cuestión de conectividad y transformación, y seguir apostando a toda la parte de innovación. Pero si nos vamos a la parte micro, a la parte del empresario en el sector, ¿qué retos está enfrentando en este momento el empresario de la construcción post-COVID-19? Fíjate que te voy a decir que me voy un poquito más atrás. Nosotros desde el año pasado se cerraron los subsidios para vivienda. Desde ahí nosotros ya en la parte micro, pequeña y mediana empresa, que es el 98% de las industrias que existen en el país, ¿sí? Fue donde empezamos a sufrir. Aquí como Estado, esta parte, el que nos retirara la federación, los subsidios para la vivienda, un subsidio que iba directo al trabajador, no era un subsidio para el desarrollador, era directo al trabajador porque iba directo a un descuento al precio de su vivienda, ¿sí?
A la hora que lo quitan nos empieza a pegar. Después viene el COVID, obviamente, pues tenemos que cerrar, tenemos que parar obras y eso fue textual, te lo puedo decir, fue algo, una desgracia para muchas empresas. Terminamos esta cuarentena que no termina todavía realmente, pero bueno, terminamos porque nos dejan como sector, nos manejan como un sector primordial y nos dejan volver a arrancar, pero hay muchas empresas, micros, pequeñas y medianas que quedamos o que quedan tambaleándose, ¿sí? Y ese tipo de industrias y de empresas son las que necesitamos que se reactiven otra vez. Ahí es donde nuevamente, digo, traemos un empuje de gobierno del Estado, de los municipios, donde nos empiezan a apoyar, no a nosotros, sino principalmente al trabajador con buscar la manera de mantenerle ese subsidio que nos había quitado a la federación, ahora manejarlo de manera estatal, ¿sí? ¿Para qué? Para poder volver a tener empleos o generar empleos. Te repito, hay empresas que quedaron tambaleándose, casi a punto de desaparecer por el COVID nos vino a cambiar la vida a todos, hasta la forma de ver ahora las viviendas ya es una forma distinta, ya lo haces en línea, esto ya te lo estoy hablando como me decías tú, antes, durante y el post. En el post nos cambió la vida, los trabajadores tienen que estar con sus o caretas o con sus cubrebocas, los vendedores ahora venden en línea, ya te mandan el video, ya generan una cita en un horario especial para poder ver la casa muestra, la que se tiene que sanitizar antes y después de que entre el prospecto. ¿Sí? Entonces, todo esto es un incremento que nos viene a pegar a nosotros alrededor de un 2% del valor del producto total ya final. Entonces, es algo que sí nos impacta. Podrán decir un 2% no es mucho. Sí, pero ya cuando lo ves que ese 2% no se lo puedes trasladar al cliente por cómo está la situación y como empresa lo tienes que absorber, es bastante porque nuestros márgenes no son muy grandes. Nuestros márgenes se mueven día a día hay movimiento en precios de acero, de cemento, de todo esto. Entonces, post-COVID sí estamos pasando situaciones difíciles. Hay vivienda en inventario, se está empezando a generar vivienda nueva, no como quisiéramos, pero sabemos y tenemos la esperanza de que esto sabemos que llegó para quedarse, pero no es para a nosotros tumbarnos. Gracias a Dios somos una de las pocas industrias y cámaras fuertes dentro del Estado que tenemos que apoyar y ayudar a nuestros socios para poder mantenerse vivos, para poder mantener generando una vivienda de calidad, una vivienda adecuada, que sea asequible. Y nos dimos cuenta en esta pandemia que ese hacinamiento que existía dentro de las casas, ¿sí? Es precisamente por la falta de vivienda, donde muchas veces en una vivienda vivían los papás y vivía el hijo recién casado. Entonces esa falta de vivienda te empieza a generar ciertos problemas sociales al interior de tu familia, de tu núcleo familiar. Entonces ahí es donde vemos a través de todos estos estudios que realmente hace falta este tipo de vivienda. Y en el estado tenemos alrededor de un déficit de 1,5 millones de viviendas. Entonces, todos estos estudios nos dieron realmente elementos para saber por dónde empezar a trabajar. Sabemos que el sector más vulnerable es el sector de los trabajadores. Perdón, Omar. No te preocupes. Pero este sector es el que primero tenemos que atender. Se estuvieron sosteniendo pláticas con los alcaldes, con los directores de Inmovies, con el gobernador, donde logramos ese apoyo que necesitábamos, no nosotros nada más como industria, sino ese apoyo para poder seguir generando empleos. El seguir generando empleos, no generamos nada más los empleos de nosotros. Vienen los empleos, te voy a dar un ejemplo porque nosotros vamos, como industria tractora, vamos generando empleo desde la minería, desde que saca el acero, desde que saca el cobre, desde que se saca la pozolana, claro, todos los petros, desde la industria de la transformación, porque usamos plásticos, usamos textiles, usamos ladrillos, usamos cementos, morteros, usamos muchas cosas para poder tener una vivienda terminada. Contribuimos hasta comprar dentro de los viveros para mantener nuestras áreas verdes, y pasamos por un pago de impuestos que hacemos antes de inclusive vender la vivienda. Nosotros tenemos que pagar
pago de impuestos de traslados de dominio, cuando se genera un régimen de condominio, cuando se abren cuentas catastrales. Generamos toda esa parte nosotros de un pago de impuestos que tenemos que erogar antes de vender la vivienda. Entonces, si te fijas, nuestro sector es un poquito complicado, pero realmente abona mucho a la economía. Después de ahí todavía pasan por notarios, por peritos, por bancos, por institutos financieros como el Infonavit, como Cajas Populares, Fobistes. Todo esto es una gama muy amplia, todo lo que movemos. Entonces, hacia allá es hacia donde estamos apostando en que tenemos que volver a levantarnos, tenemos que volver a seguir generando esa fuente de empleo que teníamos, necesitamos mantenerla, ¿sí? Y no hay otra más que hacer sinergia entre iniciativa privada y gobiernos. No hay otra manera de poder mantener esto a flote que es esa parte, mantener esa sinergia. Sí, la parte del enfrentamiento de este sector con lo que es la pandemia, como usted lo comenta, arquitecto, creo que tienen un reto sumamente importante y que unir fuerzas va a ser la única manera de poder salir adelante, y sobre todo que, pues, como cualquier industria y como cualquier empresa, van a tener que adaptarse a esta nueva realidad, adaptarse a las medidas y sobre todo eficientar procesos, y creo que también reducir en lo más que se pueda, o optimizar un poco más la parte de los costos. Y tocando ese tema del costeo, al final del día toda la economía viene a moverse a través del sector inmobiliario y de la construcción. Como usted lo platicaba, viene una cadena hilada de muchísimas cosas, de materiales, de compras, de adquisiciones, etcétera, que pues obviamente se ven afectadas todas a través de un detenimiento de esta industria. ¿Considera usted que la parte del TEMEC, que viene a entrar ahora en vigor el 1 de julio, es una medicina para salir de esta crisis de la pandemia, sobre todo para el sector inmobiliario? Fíjate que más que medicina, yo diría que es parte del remedio. Es parte del remedio porque nos va a ayudar a reactivar muchas industrias que no necesariamente movemos nosotros. Son otras industrias como una automotriz. Esa industria automotriz genera empleos. Al generar empleos, obviamente el obrero ocupa una vivienda. ¿Sí? Entonces, yo creo que esta parte del TEMEC que se empieza entra en vigor a partir del día 1, donde trae todas cierta parte de bondades, porque seamos realistas, el que nos ayuden a formalizar o tratar de mantener un equilibrio en los sueldos entre Canadá, Estados Unidos, México, esa es una parte muy buena, donde vamos a tener una regulación por estos dos países que son socios comerciales con México, para poder hacer revisiones dentro de las empresas. Te diría, más que una medicina, yo creo que es parte del remedio, donde sabemos que la economía es realmente la solución para poder mantener estable al país, para poder mantenernos con un trabajo digno, con una vivienda digna, ¿sí? Yo creo que es parte de no medicinal, yo diría que parte del mismo remedio, que aparte de eso tenemos nosotros que abonarle muchos como ciudadanos realmente a hacer gastos y saber en qué gastar. Yo te puedo decir que parte de lo que siempre les hemos dicho es que comprar un bien inmueble como es una vivienda es algo que siempre va a tener valor. Nunca se te deprecia. Lo que compras hoy en 10 pesos, por ponerte un ejemplo, el día de mañana vale 11. Entonces, esa parte es la que tenemos que entender. Son momentos difíciles, sí, muy difíciles a nivel mundial también, pero si lo hablamos como economía, ya en la parte micro, ya en la parte familiar, una vivienda te va a dar, obviamente, una vivienda comprada con gente que hace vivienda, que sabe hacer vivienda, que como nosotros como Cámara estamos implementando un sello Canadevi, que es un sello de calidad, ¿sí? Que todos nuestros materiales son materiales certificados, y aparte de tener materiales certificados, tenemos una certeza jurídica que se le entrega al cliente porque se le hace la venta bajo un notario, bajo escritura pública, que si el día de mañana fallece o no queda ninguna persona por parte de esta contingencia o cualquier otro tipo de enfermedad o muerte natural, tienes algo heredable a tu familia, le estás dejando un patrimonio, y como te repito, es algo que no pierde valor, normalmente se plusvaliza. Claro, claro, creo que partiendo de ese valor es como la industria deberá retomar esas fuerzas y poder levantarse a la brevedad. La realidad es que
de la parte del Producto Interno Bruto, los sectores inmobiliarios y de construcción siendo actividades esenciales, creo que dependemos totalmente de esa cuestión y tomando en cuenta que obviamente pues nuestro vecino deberá de colaborar también con nosotros para poder sacar adelante todo este sector de Canadá, Estados Unidos y México. Arquitecto, este medio está realizado principalmente para llevar la información al empresario y que, bueno, de alguna manera podamos generar ciertas sinergias, que se le tengan ellos información para poder tomar decisiones. Arquitecto, ¿quiere darle un mensaje a la parte empresarial de cualquier sector o si va algún mensaje dirigido para la parte del sector inmobiliario de construcción? Algo que usted les quiera decir para esta cuestión, para este momento tan complejo que se avecina. Fíjate que yo creo que más que ir directamente a una parte empresarial o a algún sector, si yo lo dije, si tendría que dirigirlo a algún sector sería a la gente que quiere comprar. Y te lo digo porque dentro de la Cámara estamos reunidos varios gremios o varias cámaras, en una cámara madre que es Concamín, en una cámara que ya nos arropan a todos como sectores o como cámaras, digamos, secundarias. Pero aquí yo te diría que el mensaje sería prácticamente directo a la gente que trabaja, a la gente que quiere hacer un patrimonio, es que cuando se acerque a comprar una vivienda, lo haga con un vendedor certificado, con una empresa que lo va a poder localizar para que le ayude a sacar y tomar su mejor decisión, que le pueda explicar una corrida financiera de un banco, que le pueda explicar las bondades y los beneficios, que le pueda explicar desde sus seguros de calidad que tiene, que le pueda explicar toda esa parte. Sí, que cuando te acerques a comprar algo tan importante como es una vivienda, que normalmente es el patrimonio que forjas durante toda tu vida, lo hagas con alguien que tengas la certeza. Y esa certeza, hoy por hoy yo te puedo decir que el 99% de las empresas que te pueden dar esa certeza están afiliadas a la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda, ¿sí? Pues como, bueno, de promoción y desarrollo de vivienda, que es Canadevi. Entonces, ese sería prácticamente el mensaje, que cuando hagan su compra, la hagan una compra pensante, no se dejen ir por, muchas veces salen por ahí fraccionamientos irregulares que te venden por un contrato. No, estás comprando un problema. Estás comprando un problema porque muchas veces no tiene servicios, no tiene agua, no tiene luz, no está cerca de tus centros de trabajo, no está cerca de centros de salud, no está cerca de vialidades primarias o de infraestructura que te puede estar moviendo, ya sea de manera ciclovía, bulevares, o que tengas cerca una estación de camiones. Yo creo que ese sería el mensaje. Acércate realmente a quien te va a asesorar bien, a quien te va a dar su mejor consejo y principalmente vas a tener la certeza que estás comprando una vivienda de calidad, una vivienda con todos los productos que usamos son certificados. ¿Qué mejor voz autorizada que el presidente de la Canadevi, Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda en Guanajuato? Si vamos a tomar una decisión tan trascendental y tan importante, habrá que acercarse a la gente que está de alguna manera certificada y sin duda la Canadevi es de las mejores soluciones para que podamos tener en el mercado para poder tomar esa decisión. Arquitecto, estamos totalmente agradecidos por el tiempo que nos regaló el día de hoy, por tantas cosas tan interesantes que le llevan al sector. Y pues bueno, no sé si quiera despedirse con algo más. No, darte las gracias, Omar. De verdad, para nosotros es muy importante que nos tomen en cuenta para poder nosotros alzar un poquito la voz y decirles que encuentran vivienda de todos los segmentos, desde la vivienda popular, social, media de residencial y residencial plus. Si tú te acercas a un asociado de la Cámara, vas a encontrar vivienda de la que ocupes y de la que necesites. Vivienda desde 350,000 pesos hasta 10 millones de pesos. Entonces tienes una gama completamente amplia, la que tienes para poder escoger y principalmente con cualquier institución financiera lo puedes manejar y te ayudamos a manejarlo. Amigos, pues ya lo escucharon. Hay que acercarse a Canadevi para tomar este tipo de decisiones y pues le agradecemos al arquitecto Arturo García por el tiempo, por habernos regalado este espacio. Arquitecto, esta es su casa para cuando necesite dar cualquier mensaje. Esta es su casa, por favor, siéntase en confianza para poder utilizar el medio. Gracias, Omar. Gracias a ti y a todos tus radioescuchas. Muchísimas gracias a todos, amigos. Estaremos pronto compartiendo más entrevistas, más mensajes
sobre todo para poder dar la información al empresario, para poder salir adelante todos juntos. Les agradecemos mucho. Mi nombre es Omar Huitrón y a nombre de Redes Comerciales, muchísimas gracias.